buenos días familia Chioto y bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso pollo alcaparrado, una receta típica de mi tierra, pollo alcaparrado o cañero, así le decimos nosotros. Una delicia de receta que puedes preparar muy fácil. Lo primero que vas a hacer es cortar 2 tomates, pero descuida de hacerlo en trozos pequeñitos, pueden ser trozos grandes y los vas a ir reservando. Vas a hacer lo mismo con cebollín. Puedes utilizar 2 ramitas de cebollín o una que sea bien grande. Luego vas a ocupar también una cebolla morada o blanca, ambas te sirven, y las vas a cortar también en trozos grandes. Las vamos a reservar y posteriormente vamos a hacer lo mismo con un pimentón rojo. En caso de no tener pimentón rojo, puedes sustituirlo por pimentón verde. Lo cortamos en trozos bien grandes y vamos a proceder a hacer lo mismo con una cabeza de ajo o 2 cabecitas de ajo y las vamos a triturar, estos sí, bien pequeñitos. Una vez tenga listo estos ingredientes, nos vamos a ir a la estufa donde ya tenemos una olla con aceite de oliva, ya está precalentado. Vamos a sofreír la cebolla morada y el cebollín o cebolla larga por unos 3 a 4 minutos, pero antes agrega también el ajo picado. Vas a mezclar muy bien todos estos ingredientes y ten mucho cuidado que no se te vaya a quemar, entonces ve dándole vuelta y vas a esperar hasta que las cebollas estén un poco más cocidas, ellas cambian un poquito más de color. Ese es el punto para adicionar el pimentón. Una vez agregamos el pimentón, revolvemos y hacemos la misma operación. Dejamos de unos 3 a 4 minutos. Vamos a ir mirando y vamos a ir revolviendo continuamente. Ahora es momento de integrar todo el tomate picado. Lo ponemos en la olla y vamos a dejar que el tomate se cocine muy bien y se empiece a crear el sofrito o el guiso que va a tener nuestro pollo alcaparrado. Muy importante, déjalo por ahí como unos 5 minutos. Y antes de que el tomate esté mucho más blandito, pues agrégale también un puñadito de cilantro que le va a dar un sabor exquisito. Ahora sazonamos. ¿Con qué vamos a sazonar? Podemos agregar pimienta, comino, un poquito de color que le llamamos en Colombia, que es como paprika, o un poquito de achiote. Tú puedes escoger alguno de estos condimentos. En mi caso le voy a poner solamente pimienta. Han pasado ya como unos 5 minutos, el tomate está bastante blandito como se pueden dar cuenta y es momento de agregar un poquitico de agua. Ojo, no se les pase la mano, no debe ser mucho, así como ustedes están viendo, es solamente un poquito para que podamos recoger como todos estos ingredientes que ya están bastante fritos y nos quede mucho más fácil llevar luego esto a una licuadora. Ahora vamos a hablar del ingrediente estrella que lleva esta receta. Sí, señores, hablamos de las alcaparras. Yo estoy usando este tarrito que tiene 60 gramos. Vas a utilizar un tarrito igual y en este momento ya puse todo el sofrito en la licuadora y vamos a integrar una parte de las alcaparras. Yo puse casi como 1/3 de este tarrito, te voy a mostrar cuánto puse. Pero si tú quieres puedes agregar de golpe la mitad. Para mí es suficiente así. Con esta cantidad me voy a la licuadora y lo vamos a licuar muy bien. Necesitamos que todos los ingredientes queden muy bien licuados y luego es momento de ponerlo nuevamente en la olla donde hicimos el sofrito. Allí vamos a empezar a agregar todo el pollo. Yo estoy usando aproximadamente 1 kilo de pollo. Nosotros casi siempre usamos pierna pernil, tiene muchísimo sabor también y lo vamos a bañar con esta salsa generosamente. Ahora que hemos cubierto todo el pollo con esta salsa, es momento de trabajar con las papas. Yo voy a usar 2 a 3 papas porque hay una bien grandota y la vamos a cortar en cuadros pequeños. Una vez tengan las papas cortaditas, pues nos vamos a ir a la olla. Y en este punto, muy importante, vamos a agregar unos 300 mililitros de cerveza o media cerveza. Algunas personas le ponen totalmente la botella completa, pero en mi caso, como ya está bastante aguadita, no quiero que me quede más acuoso, sino que me quede consistente. Posteriormente vamos a agregar unas 2 cucharadas más de alcaparras y vamos a integrar muy bien
todo esto. Miren, yo al final le puse incluso otro poquito más de cerveza. Con ayuda de la cuchara mezclamos la salsa junto con el pollo. Súper importante, creo que se han dado cuenta, no estamos agregando sal. Yo les aconsejo que no se lo agreguen. Por lo general las alcaparras tienen un sabor saladito, así que no es necesario agregárselo inicialmente. Vertemos las papas y ahora les vamos a contar cuál es el truco de este guiso y de esta receta. Y es ponerlo a fuego bajo, así como está. Lo único que vas a hacer es taparlo y dejarlo por inicialmente unos 15 minutos a fuego bajo, ojo, bajo. Una vez han pasado los 15 minutos, yo lo que hago es probar la salsa y darme cuenta si ya todo está cocido. Como se pueden dar cuenta, las papas ya están blandas, el pollo también y la salsa está deliciosa. He probado, le hace falta un poquitico de sal, se lo agrego y vamos a mezclar muy bien, y luego de agregar la sal lo dejamos por otros 5 minutos a fuego bajo. Y esta es la receta, así de fácil. Hemos hecho el pollo alcaparrado al estilo ocañero, una receta típica de mi tierra, del pueblo que me vio nacer, y hoy se las traigo a todos ustedes. Y si a ustedes les ha gustado, pues yo les invito para que se suscriban al canal y activen la campanita en la función de todos, y también para que me regalen un like mientras yo acá lo pruebo y se les puedo recomendar a ojos cerrados. Se van a enamorar de esta receta tanto como todos los ocañeros. Es una de mis recetas favoritas. Por acá me van a ver saltando de alegría y de felicidad porque la verdad me gusta muchísimo, así que se los recomiendo en mi corazón. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en cada receta, al igual que en la cajita de información, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchos besos y abrazos. Dios los bendiga.